Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente aquí para cerrar esta cuarta unidad con un tema que a primera vista podría parecerles menos glamuroso que una intubación o un manejo de paro cardíaco, pero que en la realidad de nuestra práctica diaria representa una de las patologías más complejas, devastadoras y fisiológicamente desafiantes que enfrentarán. Hoy vamos a hablar del trauma de tejidos blandos y las quemaduras, y quiero que, desde este preciso instante, borren de su mente la idea de que la piel es simplemente el papel de regalo del cuerpo humano, o que una herida es solo algo que se sutura y ya. No, señores, la piel es el órgano más grande del cuerpo, es nuestra armadura inmunológica, nuestro radiador térmico y nuestro contenedor de fluidos. Cuando la piel y los músculos sufren un trauma masivo, no es un evento local, es el inicio de una guerra bioquímica sistémica que puede matar al paciente días o semanas después por fallo multiorgánico si ustedes, en los primeros minutos, no actúan con la precisión de un relojero y la agresividad de un intensivista. Para entender la magnitud de esto, quiero que nos situemos en un contexto dolorosamente familiar para nosotros en Ecuador. Piensen en el terremoto de Pedernales en 2016. Cientos de personas quedaron atrapadas bajo los escombros de hoteles y casas. Muchos de ellos, al ser encontrados por los rescatistas, estaban conscientes, hablaban, nos daban su nombre. Tenían las piernas atrapadas bajo una viga de concreto, pero parecían estar bien. Y sin embargo, minutos después de que lográbamos levantar esa viga y liberarlos, entraban en paro cardíaco y morían frente a nuestros ojos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la liberación, que se supone es la salvación, se convirtió en su sentencia de muerte? Aquí entramos en el corazón de la fisiopatología del síndrome de aplastamiento y la rhabdomiólisis, cuando una masa muscular grande, como la de los muslos o los glúteos, es comprimida por un objeto pesado durante un tiempo prolongado, y en medicina de emergencias, prolongado puede ser tan poco como una hora, se produce una isquemia directa. Los vasos sanguíneos se aplastan, el oxígeno deja de llegar, la célula muscular, el miocito, empieza a asfixiarse. Al no tener oxígeno, cambia a metabolismo anaeróbico, produciendo grandes cantidades de ácido láctico, pero la energía se acaba, las bombas de la membrana celular fallan y la célula explota, se lisa. Al morir, la célula libera todo su contenido tóxico al espacio intersticial. ¿Y qué hay dentro de una célula muscular que sea tan peligroso? Tres asesinos silenciosos. Primero, el potasio. El potasio intracelular es altísimo. Cuando se libera masivamente, causa hiperpotasemia. Segundo, la mioglobina, esa proteína que le da el color rojo a la carne y que almacena oxígeno. Cuando está libre en la sangre, es nefrotóxica, es veneno puro para los riñones, tapona los túbulos renales, como si echaran cemento en una cañería. Y tercero, radicales libres y mediadores inflamatorios. El problema y la trampa mortal es que mientras el paciente está atrapado bajo la viga actúa como un torniquete gigante, mantiene todas esas toxinas represadas en la pierna muerta, el resto del cuerpo no se entera, el corazón sigue latiendo bien, el cerebro está lúcido, pero en el momento exacto en que los bomberos o nosotros levantamos el peso, se produce la reperfusión. La compuerta se abre, ese río de la muerte lleno de potasio, ácido y mioglobina viaja a toda velocidad por la vena, cava hacia el corazón. La ola de potasio causa arritmias fatales inmediatas, fibrilación ventricular o asistolia. Esa es la famosa muerte del rescate. Entonces, ¿cuál es su rol como tecnólogos en emergencias en una escena así? Su rol es fisiológico. Ustedes tienen que tratar al paciente atrapado, no al paciente liberado. Antes de que muevan un solo gramo de escombro, ustedes deben tener acceso venoso. Si no encuentran venas en los brazos, usen una vía intraósea y deben iniciar una reanimación agresiva con fluidos. Necesitamos diluir ese veneno antes de que llegue al corazón. El protocolo nos habla de administrar solución salina, 1 litro o 2, antes de la liberación, para forzar la diuresis, para que el riñón esté funcionando a toda máquina y pueda lavar la mioglobina. En algunos protocolos avanzados se considera el uso de bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina y evitar que la mioglobina cristalice, aunque el volumen es lo primordial.
Si sospechan que la pierna está muerta y el riesgo de hiperpotasemia es letal, a veces la decisión más difícil pero necesaria es colocar un torniquete antes de liberar, para sacrificar la extremidad y salvar la vida, evitando que esas toxinas suban. Eso es medicina de guerra aplicada a la calle. Ahora, cambiemos de escenario, pero mantengamos la gravedad. Hablemos de las quemaduras. Ecuador es un país donde lamentablemente todavía vemos muchas quemaduras por GLP, gas licuado de petróleo, incendios estructurales en construcciones mixtas o, en las festividades de fin de año, por pirotecnia. La quemadura no es solo algo que duele en la piel. La quemadura mayor es una enfermedad sistémica devastadora conocida como shock del quemado. Quiero que visualicen la piel no como una superficie plana, sino como un campo de batalla tridimensional. Jackson, un cirujano plástico famoso, describió 3 zonas en una quemadura, y entender esto es vital para su manejo. En el centro, donde el calor fue máximo, está la zona de coagulación. Ese tejido está muerto, necrosado, es irrecuperable. Es la escara negra o blanca que ven en una quemadura de tercer grado. Alrededor, en la periferia, está la zona de hiperemia. Esa parte está roja, duele, pero está viva y se recuperará sola con el tiempo. Es como una quemadura de sol. Pero entre las dos está la zona crítica, la zona de estasis. En esta zona el tejido está herido, la circulación es precaria, las células están luchando por sobrevivir. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, si hidratamos bien, si oxigenamos, si evitamos la infección, esa zona sobrevive. Pero si fallamos, si dejamos que el paciente se hipotense, si se enfría, si se infecta, la zona de estasis se muere y la quemadura se profundiza y se expande. Nuestra misión en la ambulancia es salvar la zona de estasis. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, deteniendo el proceso de quemadura. Suena obvio, pero he visto pacientes llegar al hospital todavía con la ropa humeante o con químicos en la piel. Detener, tirar y rodar. Irrigar con agua a temperatura ambiente, nunca agua helada ni hielo. El hielo causa vasoconstricción y mata la zona de estasis. El agua detiene el daño térmico. Pero cuidado, no irriguen por horas a un paciente con el 80% del cuerpo quemado porque le causarán hipotermia. Y recuerden que la hipotermia mata la coagulación, enfriar la quemadura, calentar al paciente. Esa es la paradoja que deben manejar. Hablemos de la vía aérea en el quemado porque aquí es donde se ganan o pierden las vidas en los primeros minutos. Si van a un incendio en un edificio en el centro de Quito y sacan a un paciente que tiene hollín en la nariz, los pelos de la nariz chamuscados, esputo carbonáceo, tose negro o la voz ronca, deben asumir que tiene una quemadura por inhalación. El aire supercaliente y los químicos del humo han cocinado su vía aérea superior. El problema es que, al principio, el paciente puede hablarles y parecer bien, pero el edema, la hinchazón, es progresivo y traicionero. En cuestión de minutos, esa garganta se va a cerrar como si le hubieran puesto cemento. Si ustedes esperan a que el paciente deje de respirar para actuar, ¿será tarde? ¿No podrán meter ni un tubo ni nada? La decisión de asegurar la vía aérea en el gran quemado es temprana y agresiva. Si tienen la sospecha clínica de inhalación, se intuba pronto, antes de que se cierre. Mejor sacar un tubo mañana en la UCI que ver morir a un paciente asfixiado en la ambulancia, porque no pudimos prever el edema. Pasemos a la reanimación con líquidos en el quemado. Esta es la piedra angular del tratamiento. Cuando una persona se quema en gran extensión, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, no solo los de la piel quemada, se vuelven permeables, agujereados. El plasma se escapa de las venas hacia los tejidos. El paciente se hincha, se edematiza monstruosamente, pero sus venas están vacías. Es un shock hipovolémico y distributivo a la vez. Usamos fórmulas, como la famosa fórmula de Parkland, 4 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada, para calcular cuánto líquido dar en las primeras 24 horas. La mitad de eso se pasa en las primeras 8 horas. Pero ojo, y esto es crucial, la fórmula es solo una guía, un mapa. El territorio es el paciente. Si se aferran ciegamente a la fórmula y le meten 10 litros de líquido a un paciente que no los necesita o a un anciano con corazón débil, van a causar lo que llamamos fluid creep,
o sobrecarga hídrica. Van a encharcar los pulmones, edema pulmonar, y van a aumentar la presión dentro del abdomen hasta causar un síndrome compartimental abdominal, donde la presión de la barriga hinchada aplasta los riñones y la vena cava, matando al paciente. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos dando la cantidad correcta? No es por la fórmula matemática, es por la orina. La diuresis es el signo vital del riñón y de la perfusión. En el adulto buscamos 0,5 mililitros por kilo por hora, unos 30 a 50 mililitros por hora. Si orina eso, estamos bien. Si orina oscuro, color Coca-Cola, mioglobinuria, necesitamos más líquido para lavar el riñón. Si orina claro y mucho, bájenle al suero. Ustedes titulan el tratamiento. Quiero tocar un tema especial, las quemaduras eléctricas. Estas son las grandes mentirosas. Ven un punto de entrada pequeño en la mano, como una quemadura de cigarrillo, y un punto de salida en el pie, y piensan, no es para tanto. Error. La electricidad viaja por dentro, siguiendo los nervios y los vasos sanguíneos, generando temperaturas de miles de grados internamente. El músculo está cocinado por dentro, pegado al hueso. Hay una destrucción masiva que no ven, efecto iceberg. Estos pacientes hacen rabdomiólisis severa y, lo más peligroso, arritmias cardíacas. Todo paciente electrocutado, aunque se vea bien, debe ir monitoreado electrocardiográficamente al hospital. Puede hacer una fibrilación ventricular horas después. Y no olvidemos las quemaduras químicas. Aquí en Ecuador, con nuestra industria y agricultura, vemos quemaduras por ácidos o álcalis. El manejo es diferente. El ácido duele al contacto y hace costra, necrosis coagulativa que frena la penetración. El álcali, como la lejía, cemento fresco, limpiadores industriales, es peor. Hace necrosis licuefactiva, disuelve la carne y sigue penetrando profundo durante horas sin doler tanto al principio. El tratamiento es dilución, dilución y más dilución. Agua a chorro continuo. No busquen neutralizar con vinagre o bicarbonato. La reacción química de neutralización produce calor, exotérmica, y van a quemar más al paciente. Solo agua, mucha agua, y quitar toda la ropa contaminada, cuidando de no quemarse ustedes mismos, bioseguridad química. Finalmente, quiero hablar del manejo del dolor y el aspecto humano. Las quemaduras son, sin duda, una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede sufrir. El dolor no tratado causa taquicardia, hipertensión y ansiedad, lo que empeora el consumo de oxígeno. No sean tacaños con la analgesia. Si tienen protocolos para usar opioides, morfina, fentanilo o ketamina, úsenlos. Cubrir las quemaduras con apósitos limpios, secos o vaselinados y evitar las corrientes de aire sobre la piel desnuda es una medida analgésica potente. Y recuerden la escarotomía. Aunque es un procedimiento médico avanzado, deben saber qué es. Cuando una quemadura es circunferencial, es decir, rodea todo el brazo o todo el tórax, la piel quemada se vuelve cuero duro y no estira. Si el tejido de adentro se hincha por el edema, la piel dura lo estrangula. Si es en el brazo, corta la circulación y se pierde la mano. Si es en el tórax, el paciente no puede expandir el pecho para respirar y se asfixia. La escarotomía es cortar esa piel muerta para liberar la presión. Ustedes, en la ambulancia, deben vigilar los pulsos distales y la mecánica ventilatoria. Si pierden pulso en una extremidad quemada, es una emergencia absoluta de traslado inmediato para que el cirujano corte y libere. Para concluir esta unidad, quiero que se lleven la idea de que el trauma de tejidos blandos y las quemaduras no son lesiones superficiales. Son eventos que desafían la homeostasis del cuerpo entero. El síndrome de aplastamiento ataca al corazón y al riñón desde el músculo. La quemadura ataca a los pulmones y a la circulación desde la piel. Ustedes son la primera línea de defensa contra esta cascada de eventos. Su decisión de iniciar fluidos antes de liberar a un paciente atrapado en un derrumbe o de intubar a un quemado antes de que su garganta se cierre o de irrigar un ojo con químico durante 20 minutos sin parar es lo que determina si ese paciente tendrá una vida funcional o si será una estadística más. No subestimen la piel, no subestimen el músculo. Detrás de esa herida fea hay una fisiología gritando por ayuda. Escúchenla,
entiéndanla y trátenla con la ciencia que han aprendido hoy. El Ecuador es un país de riesgos sísmicos, volcánicos e industriales. Estar preparados para el trauma complejo y las quemaduras masivas no es una opción, es su obligación profesional y moral. Muchas gracias por su atención. Ha sido una unidad intensa. Vayan a descansar, procesen esta información y nos vemos en la próxima práctica donde simularemos estos escenarios críticos. Buen día a todos.